El coronel de la Reserva Activa, Darío Ruiz Tinoco, el profesor que les va a dictar en este diplomado que eh, ha adelantado una extraordinaria iniciativa de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba sobre relaciones internacionales en defensa y en seguridad fronteriza o en seguridad y defensa fronteriza. Me ha correspondido el tema relacionado con las fronteras marítimas de Colombia, cómo se configuraron la configuración fronteriza y oceánica de Colombia, un país que, como ustedes bien saben, tiene una posición geoestratégica de un valor inigualable, pero tal vez hemos históricamente, y como lo han dicho muchos autores y todos coincidimos en esto, Colombia se desarrolló hacia el interior, dejando una gran vulnerabilidad y hemos vivido prácticamente de espaldas al mar, que es una de las fuentes de recursos de esa posición estratégica tan fundamental que ha tenido la República de Colombia. Pero obviamente no se puede hablar de fronteras marítimas sin mirar también algo de la contextura, obviamente que no es el tema que voy a abordar en esta oportunidad, pero obviamente tendríamos que mirar cómo y en qué forma se conformó el Estado colombiano, cómo llegamos a ser Estado y cómo ese Estado comenzó a gravitar dentro de la comunidad internacional y cómo ese Estado en el siglo XX, ya en la segunda mitad del siglo XX, comenzó a configurar esas fronteras marítimas con 7 países básicamente en los cuales Colombia tiene límites, pero dentro de esos límites podemos hablar primero de un diferendo limítrofe interminable con Venezuela por la delimitación de los espacios marinos y submarinos en el área del Golfo de Coquihuacoa para Venezuela, Golfo de Venezuela, una controversia que ya lleva desde el año de 1950, es decir, llevamos 66 años desde que el canciller venezolano, el señor Otañez, por allá en el año de 1954, planteó esa necesidad de delimitar las fronteras marítimas, pero obviamente en un momento histórico en el que todavía el derecho del mar no se comenzaba a codificar como una normatividad jurídica internacional que solo se va a consolidar a partir de las 4 convenciones de Ginebra de 1958 sobre mar territorial, plataforma continental, recursos marinos, una convención muy interesante que va a dar la base para la Convención de Montego Bay, Jamaica, que es la última ley del mar y tal vez el documento, el tratado internacional más importante en la historia de la humanidad después de la Carta de las Naciones Unidas. Una convención extraordinaria, 320 artículos, 9 anexos, que legislan toda la materia marítima. Entonces, comencemos mirando cómo se configura el Estado colombiano. Entonces, partimos de algunos antecedentes históricos. Primero, las primeras divisiones territoriales que se hacen en América después del descubrimiento. Entonces, la primera se da a través de la bula intercoétera del Papa Alejandro VI en 1493, un año en que todavía el mapa del continente americano no se había dibujado, no se había establecido, y esa bula intercoétera pues partía esos territorios recién descubiertos con el nombre de las Indias Occidentales, toda vez que se pensó que se había llegado a las Indias y realmente había un continente que se interponía entre el Asia y el continente europeo llamado América. La primera línea fronteriza pues se trazó a través de la bula intercoétrea del Papa Alejandro VI en 1493, trazando una línea con dirección a las islas occidentales desde la más occidental de las islas Azores o de Cabo Verde, que ahora son motivo de conocimiento internacional por el caso del señor Saad, interesante, a 100 leguas. A partir de esas 100 leguas se trazaba una perpendicular y los territorios que estuviesen al occidente de dicha línea serían territorios de los portugueses y hacia el occidente sería para España. Obviamente eso no le dejaba, ese error cartográfico entendible para la época, no le dejaba ningún territorio a los portugueses. Entonces hubo que
hacer un famoso tratado de Tordesillas, en que esa distancia de las 100 leguas, recordemos que una legua equivaldría más o menos a 5.600 metros aproximadamente. Entonces se hace un tratado que se conoce con el nombre del Tratado de Tordesillas, donde esa distancia se amplía a 370 leguas y obviamente eso le da un nacimiento, lo que vemos en el mapa del Brasil. Ese es el reflejo de la el famoso Tratado de Tordesillas, y Brasil nace con un territorio que se va a conocer como la oreja suramericana. Obviamente ese crecimiento del Brasil, aquí vemos más claramente en el mapa, cómo Brasil, a diferencia de Colombia, nace en la costa y se proyecta hacia el interior. El caso de Colombia, pues, es totalmente contrario a todos los derroteros históricos, a todos los paradigmas históricos, porque Colombia prácticamente nace en el interior y trata de expandirse o de llegar a la costa. Hubiera sido muy diferente la historia de Colombia si la capital de Colombia hubiese sido, por ejemplo, Cartagena, o cuando se planteó que hubiese sido la ciudad de Panamá, pues la historia hubiese sido totalmente diferente, pero cuando se creó el famoso, primero que todo, cuando se fundó la ciudad de Santa Fe de Bogotá, por allá en 1538, cuando se creó el virreinato de la Nueva Granada, en 1739, se había quedado anteriormente en 1717, pero lo clausuraron. Se pensó en una capital política, Santa Fe de Bogotá. Entonces aquí vemos en los mapas el Tratado de Tordesillas, el Tratado de Madrid y el Tratado de San Ildefonso de 1777, que casualmente coincide con la creación de la Capitanía General de Venezuela. Es decir, primero se crea el Virreinato de la Nueva Granada, tomando algunos territorios del antiguo Virreinato del Perú, que sin lugar a dudas fue el virreinato más importante, junto con el de México o Nueva España. Y ahí comenzamos con esta configuración, como vemos en el mapa: Virreinato de México, Nueva España, Virreinato de la Nueva Granada, Virreinato del Perú, Virreinato del Río de la Plata, la Capitanía General de Chile, y como lo decía, también parte de aquí la famosa, bueno, hay otra capitanía que es pequeña, que es la Capitanía General de Guatemala, que va a aglutinar a los actuales países centroamericanos, es decir, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y eso se conoció como la Capitanía General de Guatemala. Entonces, esta es la división político-administrativa que podemos tener para el año de la independencia, que vamos a jugar con el término utis possidetis juris, que es diferente para cada país, y cada utis possidetis juris depende del año en que el país considere que se dio la independencia. Colombia considera que fue el 20 de julio de 1810, es decir, se desconoce ese día, esa fecha histórica, la autoridad española en América, y Colombia se declara independiente. Hay un utis possidetis juris para el Ecuador, que sería para 1809, el de Venezuela jugaríamos con 1811, Argentina jugaría con 1814, 1815. Entonces, esa es la configuración que se va a dar, es decir, tenemos 4 virreinatos y 3 capitanías, repito: Virreinato de la Nueva Granada, Virreinato del Perú, Virreinato de México o Nueva España y Virreinato del Río de la Plata, la Capitanía General de Chile, la Capitanía General de Guatemala y la Capitanía General de Venezuela. Para que seamos claros, pues la diferencia entre virreinato y capitanía, ambas eran divisiones mayores de la colonia, pero uno era gobernado por un capitán general y por eso se le llamaba capitanía, y su orientación era defensiva, de defensa de costas, es decir, tenía un mayor carácter de tipo militar, mientras que el virreinato tenía una esencia más político-administrativa. Entonces, aquí vemos en el primer mapa cuál es nuestra situación. Colombia es un país con 5 fronteras terrestres y 7 fronteras marítimas, que me atrevería, cuando toquemos ese caso tan interesante de la sentencia del 19 de julio del 2012, donde Colombia es derrotada en las instancias de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y digo derrotada porque la votación fue de 15-0 y Colombia perdió territorios que históricamente
le pertenecían, que marítimamente le pertenecían, que Colombia había ejercido soberanía, presencia, control, dominio históricamente sobre esas aguas, que se redujeron o nos quitaron 75.000 kilómetros cuadrados, una extensión nada despreciable, una extensión que equivaldría a la extensión de Panamá. Y miren ustedes que Panamá lo perdimos el 3 de noviembre de 1903 por un golpe, diría yo, un golpe de mano por parte de los Estados Unidos, que lo declaró independiente, aunque no hubo tal independencia, fue un acto de separación, y aquí perdimos un territorio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en una sentencia que el gobierno del presidente Santos, invocando el contenido del artículo 101 de la Constitución Política de Colombia, que es el que determina cuáles son los límites de la República de Colombia, cuál es la soberanía de la República de Colombia, salió con la tesis de la sentencia inaplicable. Y obviamente en esto comparto la teoría de Jaime Pinzón López en su libro La agresión de Nicaragua y el ataque de Nicaragua, un libro que fue publicado más o menos en el año 2002, en el que se advertía el riesgo, el peligro que significaba este proceso ante la Corte, porque una sentencia adversa, sin lugar a dudas, podía llevar por sentencia del Tribunal Extranjero a cambiar los límites de la República de Colombia. En este mapa, pues vemos la configuración marítima de la República de Colombia, un mapa interesante. Entonces, si vemos al norte, Colombia en la Cancillería del doctor Indalecio Líbano Aguirre, que fue el canciller del presidente Alfonso López Miquelsen, en una estrategia marítima importante, interesante, yo diría trascendental, como una araña tejiendo su red, logró tejer esas redes de fronteras marítimas en el Caribe. Entonces, tomando un orden a la inversa, a las manecillas del reloj, tenemos que para el año de 1978, Colombia logra uno de los tratados más importantes, porque todo tratado es importante, que es el Tratado de Áreas Marinas y Submarinas con la República Dominicana. Tratado Líbano Aguirre Ramón Emilio Jiménez, que si ustedes ven en el mapa oficial de la República de Colombia, hacia el norte de La Guajira, hay una línea media que es el método, el medio, para delimitar una situación de costas enfrentadas, es decir, en una solución equitativa entre República Dominicana y Colombia, un tratado perfecto, un tratado muy bien diseñado. Vuelvo y repito, Tratado Líbano Aguirre Ramón Emilio Jiménez de 1978, con el cual el espectro marítimo de Colombia, bueno, ahí se crea también una zona de explotación conjunta. Es un tratado que se perfecciona. ¿Cómo se perfecciona? Pues a través de la ratificación, del canje de los instrumentos de ratificación. Miren ustedes cómo empieza Colombia con una dinámica muy importante en cuestión de su delimitación del espacio, de los espacios marinos y submarinos. Y a veces vemos nosotros como colombianos a la República Dominicana o Haití como vecinos distantes, cuando somos vecinos que tenemos un contacto marítimo establecido por legítimos e incuestionables tratados internacionales. Este tratado obviamente va a empatar con el tratado con Haití, que se hace el mismo año, Tratado Líbano Aguirre Edner Brutus 1978, que tiene el mismo criterio. ¿Cuál es el mismo criterio? Una línea de equidistancia entre las costas haitianas y la costa Caribe o la costa atlántica colombiana. Y ahí tenemos el segundo tratado. No lo digo en un orden cronológico, porque el orden cronológico tendríamos que partir del primer tratado, que fue con el Ecuador en la desembocadura del río Mataje en el Océano Pacífico, y después sería el tratado con Panamá, que es el tercer tratado que en esa Cancillería se logra, que es el Tratado Líbano Aguirre Aquilino Boyd de 1976. Miren ustedes que ese espectro en el Caribe comienza a tomar una forma de una manera muy dinámica. Entonces, observando el mapa, hay yo diría que en el caso de Panamá, en el Tratado Líbano Aguirre,
Aquilino Boy, hay un triple criterio de delimitación. Primero, se delimitan en la salida prácticamente del Golfo de Urabá, donde se inicia la frontera terrestre entre Colombia y Panamá, frontera por el Tratado Vélez Victoria, que se estableció después de la separación de Panamá y que obviamente tuvo como elaboración ese tratado, esa famosa ley del 24 de julio de 1824, expedida por por el general Francisco de Paula Santander, que era precisamente la ley de división territorial de la República de Colombia. Entonces ese es el tercer tratado con Panamá. Tenemos una delimitación entre costas adyacentes, pero cuando ustedes observan en el mapa esa forma de escalera, es la delimitación que tiene Panamá con el archipiélago de San Andrés como territorio soberano de Colombia, como territorio que fue objeto de yo diría, de una ignominiosa, antijurídica reclamación por parte de Nicaragua. Es un tema que lo vamos a profundizar muy bien, que terminó llevando a Colombia ante las instancias de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en una demanda que se presentó el 6 de diciembre del 2001. Nicaragua, ustedes bien saben, demanda a Colombia. Nicaragua le pide a la Corte que declare nulo el tratado Esguerra-Bárcenas Meneses del 24 de marzo de 1928, que era precisamente el tratado que solucionaba, resolvía la cuestión marítima territorial entre Colombia y Nicaragua, y que Nicaragua, después de 50 años de aceptación al tratado, con la llegada de la famosa Junta Sandinista de Liberación Nacional, el 19 de julio de 1979, dentro de esa estrategia geopolítica de la alianza que va a tener Nicaragua-Cuba dentro de ese eje comunista en el Mar Caribe, porque sin lugar a dudas Nicaragua, con la caída de la dictadura del general Somoza, no trascendió a una democracia, sino a una junta de gobierno de reconstrucción nacional que la va a liderar pues el actual dictador de Nicaragua, el señor Daniel Ortega Saavedra, y ha tenido algunos, yo diría, algunos lapsos históricos de democracia, tal vez con Violeta Barrios de Chamorro, tal vez con un presidente que era bastante delincuente, que era el señor Arnoldo Alemán, que fue precisamente el presidente de Nicaragua que demandó a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Entonces, miren ustedes que esa escalera es la delimitación entre Panamá y el archipiélago de San Andrés y Providencia. Pero si apreciamos muy bien el mapa, estamos viendo también, observando que allí esa sentencia del 19 de noviembre del 2012, una sentencia, y lo he dicho, lo he repetido, y puede que aquí haya bastante controversia, absolutamente ignominiosa, inaceptable para Colombia, porque era una segregación, era convertir el archipiélago de San Andrés en un enclave, fraccionando la unidad geográfica e histórica del archipiélago de San Andrés, y por sentencia de la Corte resulta que, si vemos muy bien el mapa, en la parte de donde está terminando la escalera, por sentencia de la Corte, sin tratado internacional, resulta que Nicaragua pasa a delimitar marítimamente, a establecer frontera con Panamá en desconocimiento de un tratado, como les digo, el tratado Liébano-Aguirre-Aquilino Boy de 1976. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando miremos todo este proceso ante la Corte, porque en esto de las fronteras marítimas vamos a tocar dos casos emblemáticos, que es el caso de Nicaragua ante la Corte y es el caso de Venezuela, en ese eterno diferendo limítrofe por la delimitación de espacios marinos y submarinos, en el cual Venezuela ha ido radicalizando, obviamente, que el contexto de las relaciones que no existen, o al menos no existen con la dictadura del señor Maduro, no existe ningún tipo de relación, es decir, todos los acuerdos de todo tipo, los que estaban consagrados inclusive en la famosa acta de San Pedro Alejandrino, quedaron automáticamente suspendidos y no hay ninguna posibilidad de diálogo sobre el tema. La última vez que este tema se ventiló, creo que fue por ahí en el año 2007, cuando Chávez, en una reunión muy publicitada con el presidente Uribe en la hacienda
Hato Grande anunció que en diciembre del 2007 se firmaría el acuerdo de áreas marinas y submarinas. Yo no sé, nunca me he logrado explicar de dónde sacó Chávez que se iba a firmar un acuerdo que ni siquiera conocíamos. Entonces tenemos con Panamá, y la tercera delimitación es en el Océano Pacífico. Entonces aquí quiero hacer una acotación. Miren ustedes, Colombia es un país que tiene 2.900 kilómetros lineales de costa marítima continental, es decir, entre Castilletes y el Golfo de Urabá tenemos 1.600 kilómetros de costa, una cifra nada despreciable que tendría que darle automáticamente a Colombia una extraordinaria posición Caribe de proyección, con los departamentos de La Guajira, el Magdalena, el Atlántico, Bolívar, el Cesar, todos estos departamentos que nos proyectan hacia el Mar Caribe. Colombia necesariamente ha debido tener una visión geopolítica marítima y obviamente en el Océano Pacífico, 1.300 kilómetros de costa, en los territorios tal vez más deprimidos del Estado colombiano, como son Chocó, en la parte costera, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Ahí nos da hasta la desembocadura del río Mataje en el Océano Pacífico, donde se marca la frontera o donde se inicia, por decirlo así, la frontera terrestre entre Colombia y Ecuador en el Tratado Suárez-Muñoz Vernaza de 1916, y allí en la desembocadura del río Mataje, en el Océano Pacífico, a la altura de la población colombiana Candelilla de la Mar, una población bastante deprimida, la conozco, se inicia la frontera marítima, que ya es un tratado absolutamente perfeccionado, pues hubo algunos inconvenientes no hace mucho tiempo con el Ecuador sobre el punto de trazado de esa frontera, toda vez que cuando el río Mataje desemboca en el Océano Pacífico, lo hace por varios brazos y había que determinar cuál era el brazo principal para desde ese punto tratar de tocar o empezar la frontera marítima. Volviendo nuevamente al Caribe, entonces he citado el tratado con República Dominicana, el tratado con Haití y el tratado con Panamá bajo un nombre, Indalecio Liévano Aguirre, un hombre que tuvo una visión, una conciencia marítima, yo diría, de un gran alcance, de una gran visión. Es decir, una de las partes resaltantes del canciller Indalecio Liévano Aguirre fue la visión marítima. Con Costa Rica hicimos el tratado Vázquez-Sacio, Fernández Facio de 1977, en el cual se traza la frontera marítima entre Costa Rica y el archipiélago de San Andrés. Ese tratado, y ustedes lo observan en el mapa de Costa Rica, no inicia donde debería haber iniciado. ¿Por qué digo no inicia donde debía haber iniciado ese tratado? Porque si hubiera tenido una mayor visión geopolítica, era más importante amarrar en ese tratado el meridiano 82 con el criterio de frontera marítima de Colombia, que es punto importante de controversia porque hay autores que han dicho que el meridiano 82 no era un límite internacional de la República de Colombia, al menos en cuestión de áreas marinas y submarinas. Indiscutiblemente ese no fue el sentido, pero el ejercicio de soberanía permanente, pacífica, ininterrumpida y no protestada de la República de Colombia sobre el meridiano 82 lo convirtieron en límite. Y hay un libro muy interesante del doctor Diego Uribe Vargas, quien fuera el canciller de Julio César Turbay Ayala, un gran internacionalista, que sustenta muy bien el por qué el meridiano 82 es un límite. Pero hay otros libros y hay un escrito de López Mikkelsen, en el cual creo que es del año 77, cuando era canciller, no era canciller en ese año, en que decía que el meridiano 82 no era límite, con lo cual se le iba a dar una razón a Nicaragua para desvirtuar ante la Corte el por qué el meridiano 82 fue prácticamente borrado de tajo en la sentencia del 19 de noviembre del 2012,
como un límite internacional de la República de Colombia. ¿Qué sucedió con el tratado con Costa Rica? El tratado Fernández-Facio de 1977. Este tratado lo aprobó y lo ratificó Colombia, y hubo una gran acción diplomática por parte del gobierno nacional para que Costa Rica procediera a aprobar el tratado. Y tuvimos eminentes embajadores en Costa Rica, Julio Aníbal Reaño, el doctor Ramírez, Germán Ramírez, que hicieron una gran gestión para lograr la aprobación del tratado, pero Costa Rica se sentía muy presionada por parte de Nicaragua en caso de aprobar el tratado. Vamos cuando toco el tema de Nicaragua, quiero referirme a un país pequeño, un país centroamericano, 130,000 kilómetros cuadrados aproximadamente de territorio, pero que ha sabido manejar todos los procesos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya de manera exitosa. Colombia, por el contrario, de manera desastrosa. Los únicos dos procesos pues fue el famoso caso de Víctor Raúl Haya de la Torre, el dirigente el fundador del APRA en el Perú, que se asiló en la Embajada de Colombia en Lima, y el caso de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que da muchísimo para pensar, muchísimo para opinar, porque siempre he considerado que esta sentencia fue, y voy a emplear una palabra, groseramente adversa al interés colombiano, a la defensa de la soberanía colombiana. Es una sentencia absolutamente inaceptable desde todo punto de vista, pero Colombia perdió 15-0. Entonces, ¿cuál fue la capacidad que tuvo Colombia de defensa ante la Corte? Esto lo tenemos que reflexionar muy bien, porque habrá posiciones, y escuché a algunos cancilleres de la República, inclusive alguno que fue compañero mío en la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, decir que a Colombia no le había ido tan mal en la Corte porque no nos habían quitado a San Andrés. Es que la Corte no podía tocar el Tratado de Esguerra Bárcenas Meneses y mucho menos el archipiélago de San Andrés. Si lo hubiera hecho, pues la Corte termina por acabarse, porque todos los estados con descontentos con sus límites llevarían se hubiera sentado una funesta jurisprudencia internacional que los tratados de límites en contra de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados, que es muy clara sobre la cuestión de tratados de límites, a denunciar o a declarar nulos tratados que son intangibles absolutamente a la luz del derecho internacional. Es decir, todos los tratados tienen o pueden tener causales de nulidad, menos cuando se trata de un tratado de límites. Y cuando me refiero al tratado Esguerra Bárcenas Meneses del 24 de marzo de 1928, que Nicaragua, el 4 de febrero de 1980, declaró nulo en una violación absoluta, grotesca, al Pacta Sunt Servanda. Los tratados obligan a las partes y deben ser cumplidos de buena fe. Miren ustedes, cuando me refiero al Pacta Sunt Servanda, estoy hablando de la piedra angular de la paz en el mundo. Las guerras normalmente se han dado cuando un Estado violenta un tratado internacional, y más si ese tratado hace referencia a fronteras. Entonces ahí explicamos un poco Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, las guerras entre Estados americanos en el siglo XIX, como la Mediterránea de Bolivia, una cantidad de conflictos que se dieron precisamente cuando se violenta una frontera internacional. De ahí que es tan importante el estudio del tema de las fronteras. Inclusive la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública, por allá en el 2001, pues tuve el honor de ser el director del Observatorio de Fronteras e Integración de la ESAP. Se hizo una especialización en el tema de fronteras, que lo tomábamos como una ciencia fronterología, porque el estudio de las fronteras implica una disciplina y es prácticamente una ciencia que tiene dos connotaciones. Un asunto es delimitar fronteras terrestres, que es muy complejo, es bastante, porque las fronteras terrestres normalmente obedecen a títulos históricos, accidentes geográficos, pero las fronteras marítimas se trazan por coordenadas geográficas precisas, exactas, que no admiten
ningún tipo de controversia, pero vamos a ver cómo se nos descompone el mapa. Entonces tenemos que con Costa Rica el Tratado Fernández-Facio 1977, que termina en el meridiano 821400, dejando ese punto abierto, como lo había dicho anteriormente. Era importante para Colombia apuntalar ese meridiano 82 como frontera marítima. La defensa de Colombia ha debido basarse frente a la Corte, aunque yo soy de la posición de que Colombia jamás ha debido haber comparecido ante la Corte en condición de Estado demandado, sino de Estado demandante. Colombia tenía que demandar a Nicaragua desde el mismo momento en que Nicaragua, el 4 de febrero de 1980, declaró nulo el Tratado Esguerra-Bárcenas-Meneses. Tenía Colombia todo el recurso para ir ante la Corte por una violación del Pacta Sunt Servanda, por desconocer un tratado internacional, y Colombia no lo hizo, y esto pues tiene unas consecuencias gravísimas. Nos ubicamos entonces, posteriormente pues vamos a abordar muy bien ese tema, Colombia, Nicaragua, Corte Internacional de Justicia de La Haya, todo el proceso ante la Corte, cómo se dio ese proceso ante la Corte y cómo esa sentencia, si nos retomamos los artículos 59, 60 y 61 del Estatuto de la Corte, pues es supremamente claro. Aquí no hay punto de discusión. Las sentencias o los fallos de la Corte, creo que es el artículo 60, tienen un carácter inapelable y obligatorio para las partes. Es decir, si yo someto un pleito ante la Corte, esa sentencia la tengo que aceptar porque es la regla de juego cuando se entra a un juicio o a un litigio ante la Corte. Y obviamente hay unos recursos, que es el recurso de interpretación de la sentencia, artículo 61, que Colombia obviamente no podía llegar a emplear porque teniendo en cuenta los antecedentes de la Corte, ningún recurso de revisión que se haya presentado ante la Corte por estados inconformes con las sentencias ha sido fallado en favor del estado que presenta dicho recurso. Entonces, ese recurso de interpretación y la aplicación de la sentencia, son algunos recursos que se podrían emplear ante la Corte, que los vamos a tocar muy bien. Entonces, tenemos que el meridiano 82, de acuerdo con la sentencia de la Corte del 19 de noviembre del 2012, la Corte lo borró como un límite marítimo de Colombia, pero si se atiene uno a la historia de las notas de protesta que presentó Colombia contra Nicaragua, cuando el meridiano 82 era violentado por Nicaragua, se generaba una nota de protesta que normalmente era o no respondida por Nicaragua, pero que se estaban sentando un precedente internacional. Alguien me dirá, bueno, lo que pasa es que el meridiano 82 no es límite porque cuando se estableció en el acta de canje de instrumentos de ratificación, que fue una iniciativa de Nicaragua a propósito, ese meridiano 82 no era parte del Tratado Esguerra-Bárcenas-Meneses, sino sencillamente el meridiano 82 se tomó una iniciativa de Nicaragua en el sentido de agregar un agregado que va a formar parte del tratado. Queda entendido que el archipiélago de San Andrés no se extiende al occidente del meridiano 82. Aquí tenemos que analizar un poquito este punto. Nicaragua toma la iniciativa de introducir en el canje de instrumentos de ratificación del Tratado Esguerra-Bárcenas-Meneses una nota aclaratoria que va a formar parte del tratado en la medida que Colombia lo va a aceptar. El archipiélago de San Andrés no se extiende al occidente del meridiano 82. Interpretémoslo al contrario. ¿Y será que Nicaragua puede extenderse al oriente de dicho meridiano? Pues no, porque estaríamos sobrepasando la soberanía de un estado frente a otro estado. Entonces, aquí viene la discusión que vamos a tocar de si era o no era límite, porque he visto libros interesantes de muchos autores, algunos desvirtúan la condición de límite. Obviamente, como perdimos el pleito ante la Corte, porque nadie me puede decir que ganamos, Colombia entró con un territorio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y salió peluqueada, por decirlo así, con 75,000 kilómetros menos
de los que entramos ante la Corte. Entonces, no podemos decir ni aceptar que nos digan que a Colombia no le fue tan mal. Eso es inaceptable. Con Honduras tenemos el tratado, ahí ubicamos el límite entre Honduras y Nicaragua a la altura del paralelo 15. Tenemos el tratado Ramírez Ocampo López Contreras del 2 de agosto de 1986. Es decir, si nos ubicamos históricamente, en la fecha 2 de agosto de 1986, cuando ese tratado Ramírez Ocampo López Contreras se firmó en la isla de San Andrés, se hizo 5 días antes de que el presidente Belisario Betancur Cuartas entregara la presidencia de la República al doctor Virgilio Barco Vargas. Se hizo, y quiero ser muy claro en esto, a espaldas de algo que es importantísimo, la Armada Nacional de Colombia. Yo recuerdo muchísimo en aquella época, pues yo era mayor y mi general Jaime Gómez Martínez me llamó a la casa. Ruiz, ¿usted qué sabe de un tratado que se está firmando? Mi general, no tengo la menor idea. Se hizo en las postrimerías del presidente del gobierno de Belisario Betancur. Tiene algo muy positivo, que es que apuntala en la 82,15, es decir, meridiano 82 con paralelo 15, se apuntala el meridiano 82, pero había un bajo colombiano que era Rosalinda, que prácticamente se le cede a Honduras, aunque no había unos derechos históricos determinados sobre Rosalinda. Se hace un arco de semicírculo y posteriormente este espectro marítimo lo cerramos con Jamaica mediante el tratado Sanín, la primera mujer que fue canciller de la República de Colombia, Sanín, Noemí Sanín, 1993, Sanín Robinson, en el cual se creó el tratado con Jamaica, se hizo una zona de explotación común, como lo vemos en el mapa, con respecto a Bajo Nuevo y Serranilla, se cerró con eso ese espectro marítimo sobre el cual vamos a comenzar a profundizar. Hecho entonces un recorrido y tocando también el tratado, que no lo mencioné, Paredes Lucio, de 1975, entre Ecuador y Colombia por la delimitación de áreas marinas y submarinas, y me faltaba un tratado que es el tratado con Costa Rica, entre la isla de Malpelo en el Pacífico y la isla del Coco con Costa Rica, el tratado Lloreda-Gutiérrez. Lloreda fue 1983-84, creo que fue el tratado Lloreda-Gutiérrez, en el cual se establecía una delimitación de áreas marinas y submarinas, y ese tratado, que hoy es ley de la República, que fue perfeccionado, estuvo atado totalmente al tratado Fernández-Facio. Es decir, si se aprobaba el tratado Fernández-Facio, automáticamente quedaba aprobado el tratado Lloreda-Gutiérrez o viceversa. De todos modos, pues la posición de Costa Rica frente al tratado Fernández-Facio fue una posición de dilatarlo, de no quererlo aprobar, y obviamente con la sentencia de la Corte, ese tratado con Costa Rica Fernández-Facio desapareció. Pero aquí quiero hacer una acotación. El tratado Fernández-Facio con Costa Rica, que Colombia lo ratificó, y hubo indiscutiblemente una acción diplomática, y me consta esa acción diplomática para lograr que Costa Rica aprobase el tratado, pues no dio el efecto que se pretendía. Es decir, hubo mucha fuerza para que Costa Rica solucionara ese problema de límites con Costa Rica, y la Corte, en su sentencia del 19 de noviembre del 2012, borró del mapa el tratado con Costa Rica. Lo borró totalmente, es decir, acabó con el tratado con Costa Rica, pero aquí yo retomaría el artículo 18 de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho a los tratados. ¿Qué dice el artículo 18 o qué establece? Los artículos no dicen, sino establecen el artículo 18 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Un Estado no podrá adelantar ninguna acción que afecte el objeto y el fin de un tratado internacional antes de su entrada en vigor. Y la Corte, sí, es la pregunta. La Corte
un tratado que estaba protegido por el artículo 18 de la Convención de Viena, pues fue prácticamente borrado por la Corte. Entonces, aquí jugamos para, a manera de introducción de la materia de las fronteras, la configuración fronteriza marítima y oceánica de Colombia. Vamos a comenzar entonces todo este proceso histórico. Como les dije, voy a tocar y voy a referirme un poco porque no podemos desligar en algunos aspectos la frontera marítima de la frontera terrestre, especialmente en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, donde la problemática por la delimitación de los espacios marinos y submarinos surge en el punto donde se inicia la frontera terrestre en la costa oriental de La Guajira, en el punto llamado Los Castilletes. Entonces comencemos a hacer un recorrido. Aquí vemos el primer, el diferendo marítimo, tal vez más antiguo de la historia de las controversias marítimas, y una diapositiva que dice: el Golfo de Venezuela es de Venezuela. Bueno, como ustedes entenderán, este mapa es un mapa venezolano, y Venezuela históricamente ha tomado el concepto de la toponimia, es decir, ellos argumentan que el Golfo de Venezuela es de Venezuela porque se llama Golfo de Venezuela, como si las piedras de Tunja que están en Cundinamarca, en Faca, fueran de Boyacá porque se llaman piedras de Tunja. Entonces aquí hay una controversia. Si observamos muy bien la geomorfología, tanto de la península de La Guajira como de la península de Paraguaná, nos damos cuenta de una geomorfología de carácter regular, que la península de La Guajira, que entre otras cosas ha debido ser en su totalidad colombiana, pero aquí hubo unos errores muy graves que se cometieron históricamente, especialmente en la comisión mixta demarcadora que hizo la demarcación de la frontera terrestre en el año 1900 a cargo de un ingeniero colombiano llamado Ruperto Ferreira. Miren ustedes que Colombia, en plena guerra de los 1000 días, una guerra que arrasó prácticamente el territorio nacional, 160,000 muertos, un país que no llegaba a los 2 millones de habitantes. Nos fuimos a hacer esa delimitación de buscar el punto al cual hacía referencia el laudo arbitral del 16 de marzo de 1891, en el cual se finiquitaba o se establecía la frontera terrestre entre Colombia y Venezuela, y lo decía textualmente el laudo: desde los mogotes llamados los frailes, tomando por punto de partida el más inmediato a Huyachí, en derechura de la línea que divide el valle de Upar de los montes de Oca por el lado de arriba de los referidos linderos y a orillas de la mar. Era textualmente más o menos lo que decía el laudo. Y obviamente los mogotes llamados los frailes pues estaban muy al sur de la frontera que tenemos hoy con Venezuela, más o menos por ese sector. Aquí había un caserío que se llamaba Huyachí y era colocar el hito fronterizo aquí, pero el doctor presidente, el doctor Rafael Nieto Navia, en su libro, lo dice de una manera espectacular. El mapa de Colombia fue diseñado en una tela tan ordinaria que cada vez que negociábamos, ese mapa se encogía. Y eso es cierto. Vamos a ver, cuando ustedes vean con mi mayor Osorio, el caso o lo que van a ver con mi mayor Carlos Osorio, que es el caso de las fronteras terrestres, como el mapa, el perímetro nacional de la herencia que tuvimos del virreinato de la Nueva Granada, se fue encogiendo, y podemos afirmar algo: Colombia no ha perdido en su historia un solo centímetro de territorio en guerra. Todo se hizo a través de mesas de negociaciones. Bueno, aquí yo paso algunas diapositivas. Esta es la famosa línea del Tratado Pombo-Michelena, en el que ustedes observan. Afortunadamente, Venezuela no lo aprobó, Colombia lo había aprobado, pero es una línea que llama muchísimo la atención cuando Colombia le cede a Venezuela un tratado que se hizo entre septiembre y noviembre de 1833, es decir, en 3 meses liquidaron
un tratado de límites, lo liquidaron en 3 meses. Afortunadamente Colombia no lo aprobó. Posteriormente, bueno, aquí tenemos La Guajira. Ven ustedes el punto de los Castilletes para empezar, las aspiraciones máximas que tuvo Venezuela sobre Colombia, y esos son mapas que les van a quedar a ustedes de cómo esos mapas que ustedes están viendo eran mapas totalmente agresivos que se van a reflejar también en la agresividad de Venezuela contra Colombia en lo que respecta a las fronteras marítimas o a la frontera marítima en el Golfo, donde va a jugar también un papel preponderante el tema de los monjes. Esta es la posición de Venezuela ante el árbitro español. Aquí tenemos el mapa del Duque de Tetuán, que fue precisamente el mapa que acompañó la sentencia arbitral, y ustedes pueden observar que en ese mapa la totalidad de La Guajira le pertenece a Colombia. La totalidad de La Guajira, que es el punto de partida del llamado diferendo limítrofe colombo-venezolano, que es el tema que vamos a ver a partir de la segunda sesión.